Continuamos en psicopatología haciendo mención a los tres modelos que suelen existir en este campo, que son los tres grandes modelos: biológico, conductual y cognitivo. Estos tres modelos tienen su propia historia, que de hecho desplegaremos en la historia de la psicología. Cabe decir que el modelo biológico es un modelo que tiene sus limitaciones por tener que ser objetivado en lo fundamental, ¿no? Que es la biología, que es lo que es tangible, pero que el modelo biológico también ofrece muchas virtudes. Sin embargo, en virtud de su limitación, tiene que ser siempre interrelacionado con lo conductual y lo cognitivo. El modelo biológico tuvo, digamos, un desarrollo a partir de Hipócrates. Se suele decir de forma habitual que es el que, digamos, estableció el principio de la medicina clásica. De hecho, se habla del juramento hipocrático, que procede de él, ya que él se tomó muy en serio el hacer de la medicina un servicio y, por tanto, ofrecer una ética que sería el juramento hipocrático, ¿no? El juramento hipocrático ha evolucionado a lo largo del tiempo, no es el que se hizo de forma primeriza, pero realmente sigue vigente con sus pequeñas enmiendas, se puede decir, ¿no? Este médico de antes de Cristo, nació en torno al 460 antes de Cristo, realmente expuso la teoría que se llama generalmente teoría de los cuatro humores o teoría humoral de la medicina, que habla de que realmente el cuerpo está compuesto por cuatro grandes humores o fluidos, y que dependiendo de la compensación o descompensación de cómo se atribuye cada fluido dentro del organismo, se supone que genera en consecuencia pues una respuesta que sería en sí pues la respuesta psicopatológica, ¿no? Tenemos la sangre, la flema, bilis amarilla y bilis negra, ¿okay? Estos cuatro fluidos generarían el equilibrio o el desequilibrio en virtud de su consonancia o disonancia dentro del organismo, ¿no? Realmente la medicina, no vamos a decir que haya avanzado poco, pero ha tenido una revolución a partir del siglo XVIII y XIX, y Kraepelin, que es el siguiente autor que vamos a ver, realmente fue un autor que impulsó la psiquiatría contemporánea. Tal como se dice, que Kraepelin es uno de los padres fundadores de la psiquiatría tal y como hoy la conocemos, ¿no? Realmente se preocupó mucho por unir las conexiones entre psicofarmacología, la genética psiquiátrica y la psiquiatría como puro, digamos, campo científico. Se basó en la patocronía para hablar de la evolución de las patologías, y a partir de ahí establecer una clasificación de las patologías, una clasificación nosológica. Él, sobre todo, habló de la demencia precoz como un fenómeno degenerativo a partir de lo que hoy llamaríamos brotes psicóticos, y estableció, sobre todo, la demencia como una actitud patocrónica que se puede producir desde edades muy tempranas, y que realmente constituye un objeto de investigación, ¿no? Lo que es la patocronía junto con, digamos, las clasificaciones y el entendimiento de las patologías en virtud de su evolución en el tiempo y de su clasificación per se, por sus propias características, ¿no? Se puede decir que Kraepelin ahondó en el sistema de clasificación, de taxonomía de las enfermedades. Por eso le debemos sobre todo la fundamentación del orden o el comienzo de esa estructuración tal y como hoy denominamos a la taxonomía desde el punto de vista contemporáneo, ¿no? También tenemos a David Buss,
que lo tenemos por aquí, me imagino. David Buss hizo una clasificación a partir de 3 tipos de enfermedad: la infecciosa, la sistémica y la traumática. Es decir, que podías tener un trauma físico, es decir, que te podías pegar, te podías romper algo, podías tener una infección o podías tener una enfermedad sistémica. Dentro del modelo biológico hallamos los trastornos mentales orgánicos, que son aquellos fenómenos que se asientan en lo biológico, pero que tienen un efecto psicopatológico. Por un lado estarían los signos, que son evidencias objetivas de características de la patología, es decir, algo que se ve evidentemente. El síntoma sería subjetivo desde el punto de vista intrapsíquico o desde el paciente que lo siente de una forma subjetiva interna. El síndrome es un conjunto, es un cuerpo de signos y síntomas. El síndrome realmente sería una complicación o una dificultad que se adquiere a lo que es el sistema de salud del paciente, ¿no? La enfermedad y la discontinuidad, deberíamos hablar de enfermedad como el hecho de la patología en sí, y la discontinuidad como una situación anómala que no persiste en el tiempo de forma continua, sino de forma intermitente, ¿no? Aquí tenemos los 5 niveles de los trastornos mentales orgánicos. Mientras que los signos son algo evidente, los síntomas deben ser tratados de forma subjetiva y los síndromes deben ser estudiados para entender cuáles son las patologías o cuál es la patología que genera ese cuadro de síndrome, de complicaciones, ¿no? En el modelo conductual hallamos el hecho de que lo conductual está ceñido también a lo tangible, puesto que habla del comportamiento humano y habla también del aprendizaje del comportamiento, y se basa sobre todo en el hecho de que la enfermedad no tiene que ser un concepto biológico, sino que también es un concepto adquirido, es decir, enfermedad entendida como una anormalidad adquirida por aprendizaje o por enculturación. En este sentido, lo conductual ha estado siempre ahí, siempre ha sido estudiado de una forma tangencial o de una forma, digamos, no exponencial. Sin embargo, lo conductual, a través del condicionamiento clásico de la escuela soviética, a través de Skinner, Watson, etc., tomó mucha preeminencia y realmente hemos tenido muchos avances en ese sentido. La ley del efecto de Thorndike fue también primordial para que el modelo conductual adquiriera una primacía dentro del campo científico global, ¿no? Dentro del esquema conductual tenemos el hecho de que muchos autores hablan de que adquirimos las patologías y por tanto podemos desadquirirlas. Es decir, que podemos hablar, por ejemplo, de una fobia desde un punto de vista conductual. Es decir, es posible que hayamos adquirido un miedo patológico en virtud, pues, de un condicionamiento de diferentes estímulos asociados a respuestas que pueden ser excitatorias, ¿no? Por tanto, en el esquema conductual se halla un complejo panorama digno de estudio, que puede ser, ese panorama puede ser causa de conflictos internos, conflictos emocionales, conflictos que en evidencia son la patología en sí, pero que no hablarían de una enfermedad como tal. Es decir, que realmente la escuela conductual, a través de este modelo, lo que empieza a relativizar es el concepto de enfermedad como cuadro absoluto de patología absoluta, ¿no? Lo conductual haría sobre todo mella en el hecho de que el ser humano aprende a ser anormal, aprende a ser patológico, y como aquel que por educación ha adquirido conductas patológicas como la ludopatía,
Así puede ser también en otras muchas cosas como las fobias, ¿no? Por ejemplo. El modelo cognitivo realmente siempre ha estado presente, puesto que el propio Wundt, por ejemplo, o James, ya hablaban de lo cognitivo. Pero sobre todo, a través de el empoderamiento de lo cognitivo en el siglo XX ha tomado mucha preeminencia, ya que antiguamente no se podía tratar con lo cognitivo de una forma científica por falta de herramientas. Hoy en día ha avanzado mucho la ciencia y podemos hablar del procesamiento de la información. Y en este sentido hay unos paradigmas, como el paradigma del procesamiento de la información, ¿no? Que realmente son aquellos modelos estandarizados de el modelo cognitivo, ¿no? El modelo cognitivo es muy interesante, ya que realmente tiene grandes avances y digamos que ejerce una fuerte influencia en lo que es la psicopatología actual, pero, como digo, no puede ser el centro del estudio, obviando lo conductual y lo biológico. Las tres cosas deben ir de la mano. El modelo biológico debe ir con el conductual y con el cognitivo, porque si no es así, realmente caemos en un problema de sesgo, ¿okay? Pues en el modelo cognitivo encontramos hechos como la propia limitación del procesamiento de la información. Nosotros tenemos una capacidad limitada de procesar la información. Lo veremos bien en otras asignaturas competentes, pero el cerebro es el que es. Cada persona tiene su propia limitación, por tanto, la limitación en el procesamiento es algo que es óbice en el modelo cognitivo. También el hecho de que el procesamiento es selectivo. Esto implica que todo ser humano selecciona por percepción la propia información que adquiere. Y en este sentido, la limitación de lo físico y de lo procesual como de lo selectivo nos lleva a entender que el modelo cognitivo es un modelo que tiene sus propias, no limitaciones, sino que tiene sus propios handicaps. Que el modelo cognitivo nos ayuda a entender las propias capacidades del ser humano y sus limitaciones a la hora de evaluar la realidad, de entenderla, de asimilarla o de armonizarse con ella. También tenemos, por ejemplo, el procesamiento con respecto a las etapas, ¿no? El procesamiento siempre va por etapas y siempre se procesa en paralelo. En este sentido, aquí hablamos de paralelo contingente también. A ver, el procesamiento siempre tiene unas etapas adquiridas y siempre que se cumpla una, pasamos a la siguiente, ¿no? Este esquema de organización de las etapas no se puede incumplir, no se puede pasar a la segunda etapa si no se ha cumplido la primera. Por ejemplo, la recepción de la información siempre tiene que ir antes del primer procesado, ¿no? El paralelo y el paralelo contingente hace referencia al hecho de que la información dentro de nosotros no se procesa por un cuello de botella en el que simplemente hay una forma serial de procesamiento y ya está, sino que siempre hay una información en paralelo que se procesa de forma compleja. Y paralelo contingente implica que hay una relación de afectación mutua entre los diferentes elementos del esquema. En este sentido, el paralelo contingente implica que debemos entender cuáles son los elementos del procesamiento cognitivo y cómo se afectan entre ellos, ¿no? Bottom-up y top-down son dos esquemas de procesamiento. Bottom-up hace referencia al hecho de que un ser cambia sus modelos internos, cambia sus esquemas mentales a partir de las cosas que adquiere en el entorno, ¿no? Por parte del entorno. Bottom implicaría el procesamiento desde el punto bajo y top desde el procesamiento alto, ¿no? Así como up. Lo que implica, bottom up implicaría que realmente una persona cambia su esquema cognitivo debido a que se encuentra en una estancia o se encuentra en una situación social, cultural o conductual concreta. Mientras que top-down es justamente al revés. El modelo esquemático interno
hace que cambien las cosas del entorno. Sería un modelo top-down. Cabe decir que bottom-up hace referencia al hecho de que algo penetra en nosotros y cambia nuestro modelo, ¿no? Nuestro esquema. Top-down es que algo sale de nuestro esquema y cambia el entorno, ¿no? Por intentar explicarlo sencillo. Esquemas de organización, jerarquías de control y automático contracontrolado. Se suele decir que el procesamiento de información dentro del esquema cognitivo tiene una jerarquía. Por tanto, hay diferentes núcleos de procesado de información que obedecen a una estructura global. Y dentro de esa estructura global se dice que hay un elemento superior que esquematiza todo y que lo jerarquiza, ¿no? En este sentido, hay numerosos modelos de procesamiento de la información que evidencian que hay una jerarquía. Y es muy interesante puesto que no se puede evadir, digamos, la propia funcionalidad de esa jerarquía. Ese control siempre se produce. Por tanto, podemos trabajar con el modelo cognitivo para entender cómo razonan las personas y cómo caen en una suerte de patología por ideas inculcadas o por, digamos, elementos patógenos dentro de su psique. El hecho de que hay pensamientos automáticos frente a controlados. A ver, en el modelo cognitivo también se habla del procesamiento automático como una suerte de racionalización o inferenciación mental que no puede ser, digamos, controlado directamente por el sujeto, y que en lo automático se hace mención también a lo que puede hacer daño y en efecto no puede ser liderado por la persona enferma. Hay pensamientos o procesamientos automáticos que no se pueden controlar, pero que ejercen su propia función autorreguladora dentro de la psique. Los controlados no siempre son para bien o para mal, sino que simplemente son formas de procesamiento que el propio sujeto puede inferir de forma directa. Y bueno, antes dijimos que era necesario establecer una dialéctica entre diferentes disciplinas para poder hallar, digamos, técnicas y metodologías para las ciencias en general, en concreto para la psicopatología también. Y en este sentido, Lazarus habló del eclecticismo técnico, lo cual era inevitable, ¿no? ¿Y en qué se basa el eclecticismo técnico? Pues en el enfoque conceptual de que realmente un solo paradigma no se sostiene y necesita un conjunto tanto de supuestos internos como externos, y que se tiene que basar en diferentes elementos externos como teorías, estilos, diferentes ideas, diferentes constituciones que aportan una información extra y legitiman de alguna forma ese paradigma, lo que implica al final que hay una complementariedad continua y que no funciona algo simplemente por existir de forma prístina y pura. Funciona porque dentro de un campo amplio científico hay una retroalimentación y por tanto se produce el eclecticismo, que es que diferentes teorías deben trabajar juntas para constituir herramientas y métodos científicos que valgan para, a su vez, diferentes disciplinas. Y claro, el eclecticismo es obligatorio en psicopatología y en psicología, puesto que estamos viendo que hay diferentes modelos y que cada modelo obedece a diferentes campos de la ciencia. El modelo biológico obedece a la biología como tal, también a la medicina, obedece a múltiples disciplinas como la neurología, etc. El conductual también, desde la psicología de la educación, también podríamos hablar de la psicopedagogía, pues hay muchísimos, psicología del aprendizaje, pero realmente hay otras muchas disciplinas que son obligatorias, y en lo cognitivo igual, es decir, que tenemos que trabajar con muchas ciencias aplicadas anexas para poder llevar a cabo las investigaciones y las técnicas que necesitamos, ¿no?